Muy bien, continuamos entonces. Estamos hablando sobre la matriz del marco lógico, ¿no? Y estamos viendo los indicadores. Estos indicadores sí tienen características muy especiales, pero tienen que permitir medir sí, el resultado del proyecto, no solamente en cantidad, sino también en tiempo, ¿cierto? De lo que se quiere obtener. Cantidad, calidad y tiempo. Vamos a ver enseguida un ejemplo de este tipo que estamos hablando. Hay indicadores para los componentes, hay indicadores para las actividades. Los indicadores para los componentes son los indicadores ¿sí? del cumplimiento de los objetivos específicos, pero también tienen que tener esa misma característica. Deben determinar la cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, en un proyecto de electrificación, ¿sí? el indicador de un componente, vamos a suponer de que es un proyecto de electrificación rural sur, por decirles, ¿no? Entonces, esto significa la construcción de la línea trifásica de media tensión y la construcción de redes de distribución en baja tensión en estas tres poblaciones rurales. Como ustedes verán, estos son dos. ¿Cuál sería el objetivo principal para ese proyecto? Sería la electrificación de la zona rural sur. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Construcción de la red de media tensión para transportar energía eléctrica en 24.9 kilovoltios. Y otra de las actividades de ese proyecto, ¿sí? o de los objetivos específicos, va a ser la construcción de la línea trifásica en tres poblaciones rurales con un suministro total de 250 kilovatios de manera permanente, más o menos 7% de variación a la tensión 220 voltios y en el plazo de 12 meses desde la orden de proceder. Especifica cantidad, el objetivo cantidad, calidad y tiempo. Entonces, los componentes se refieren a objetivos específicos y el cumplimiento de los objetivos de los componentes determina el cumplimiento del propósito que es el objetivo general del proyecto. Entonces, en los indicadores de estos componentes tienen que reunir estas características, cantidad, calidad y tiempo. Y finalmente, los indicadores de las actividades que son los aspectos minúsculos, llamemos más chiquititos para la planificación de los proyectos, se denominan actividades. Son los proyectos micros, si quieren llamar así. Por lo tanto, dice, el presupuesto del proyecto aparece como el indicador de la actividad en la fila correspondiente. Sí, tiene que haber un presupuesto del proyecto además, ¿no? El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. De manera general, al revisar la columna de los indicadores, debe verificarse que estos son los indicadores de actividad, sobre todo presupuestario, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta elaborar, el hacer un ajuste de los mecanismos en el teleférico, por decirles, ¿no? Entonces cuesta 50.000 bolivianos. Entonces, ese es el indicador de la actividad, ¿no? Todos los indicadores deben especificarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Aquí está la clave, en la cantidad, calidad y tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿De qué calidad va a ser? ¿Y cuánto va a generar? ¿No? Los indicadores para cada nivel de objetivo son diferentes a los indicadores de otros niveles. Y el presupuesto debe ser suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. ¿Cuáles son los métodos de verificación? Los métodos de verificación constituyen una quinta columna, ¿sí? Tenemos que especificar claramente de dónde podemos obtener información para poder identificar, ¿sí? el cumplimiento de los indicadores que hemos obtenido. Entonces, por esos motivos se dice que el marco lógico indica dónde el ejecutor o evaluador puede obtener información acerca del cumplimiento de los indicadores. Por este hecho, se obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes objetivas de información
o hacer previsiones para recoger información, quizá como una actividad del proyecto. No, es que tiene, de alguna manera, o sea, hacer un proyecto no significa llevar adelante un proyecto, ¿sí? Más bien, sí, ya, un momentito, por favor. Un momentito, por favor, vamos a... Sí, acabo de desactivarlo al perro. Ya no nos va a molestar. Entonces, estos medios de verificación, ¿sí? Son lugares de donde tenemos que establecer de dónde podemos sacar información para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, creo que no es muy difícil darse cuenta de a lo que estoy queriendo apuntar cuando hablo de los medios de verificación. Pueden ser registros contables, por les decía, no puede haber un solo proyecto donde no se vaya anotando contablemente todas las actividades que se tengan que hacer. Ahí está el cumplimiento, sí, de los deberes, ¿no? Entonces, los dineros que han sido presupuestados tienen que gastarse en esa dimensión. Por supuesto, algunos ajustes se pueden hacer durante el proceso, pero todo tiene que estar anotado. Si el proyecto es para órganos estatales, con mayor rigurosidad, pero igual si fuera para un proyecto de índole privado, también tengo que hacer, porque no tengo que dejar que los que estén haciendo el proyecto me estén escamoteando mis pocos recursos que tengo, ¿no? Me estén robando, en otras palabras, en vez de poner 8, pongan 5. Tengo que ver de dónde, cómo voy a poder hacer. Entonces, a eso se refiere. Y los supuestos. Eso de los supuestos debe responder a la pregunta: ¿qué factores externos son importantes para el logro de los objetivos? Sí, porque un supuesto podría ser, por ejemplo, ¿sí?, la estabilidad financiera del país. Es decir, que no hay subida con respecto al dólar y todo se mantiene así. Otro supuesto sería de que los comunarios están adheridos al proyecto, ¿no? De que hay esperanzas, de que hay ayuda, etcétera, etcétera. Esos son los bajos supuestos, ¿no? Cada proyecto, dice, tiene riesgos, entre ellos los ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos, u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. Todos estos factores sí tenemos que analizar y tenemos que indicar bajo supuestos que no llueva, ¿sí?, de que no haya procesos inflacionarios, de que no haya golpes de Estado, ¿sí?, que no haya problemas sociales y políticos, ¿no? Climatológicos, bueno, y de todo, ¿no? Fíjense, todos tienen siempre algo que ver con el proyecto. No sé, se me ocurre decir que mi proyecto, sí, es un proyecto para incinerar cadáveres que vienen de los hospitales, de los cementerios, etcétera, pero cobro, ¿sí? Cobro. Particular, muy bien. ¿Dónde voy a instalar? En la ciudad del Alto. Instalo ese crematorio en la ciudad del Alto y vienen al día siguiente los miembros de las juntas vecinales a decir que deje de producir contaminación. Miren, y la contaminación es muy fuerte. Y además de cadáveres, o peor todavía. Entonces, es muy posible que fracase, ¿no? Entonces, voy a poner bajo el supuesto que los vecinos del sector no impidan las operaciones de mi planta de cremación. Por decir, hacer un razonamiento rápido de a lo que quiero llegar cuando hablo de los supuestos. Estos supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que comparten el equipo de diseño, el prestatario financiador y el ejecutor.
Como han sido la mayoría de ustedes, o varios de ustedes han sido mis alumnos en investigación operativa 2, entonces estarán de acuerdo conmigo en que cuando una persona, un jugador, un decisionista, quiere llevar adelante un proyecto, tiene varias alternativas, pero estas alternativas que va a manejar el decisionista se enfrenta frente a las condiciones del estado natural. Y estas condiciones del estado natural están relacionadas con probabilidades. Entonces, existe una probabilidad, en un supuesto, sí, que es una probabilidad, sí, de que esa variable se mantenga inalterable o que pueda variar. Entonces, ya nos da un resultado interesante, además que también se puede resolver desde ese punto de vista un proyecto. Veamos esta matriz del marco lógico. Aquí está. La voy a hacer un poquito más chiquitita para que entre todo. Ahí está la matriz del marco lógico. Y empecemos a analizar esta matriz del marco lógico. Matriz del marco lógico del proyecto Fábrica de Salchicha en Monteagudo. Aquí están los objetivos, los indicadores con su enunciado de forma de cálculo, los medios para poder verificar y bajo qué supuestos se han elaborado estos fines y estos propósitos. Veamos. El fin dice mejorar los ingresos de los productores cabañeros y otros de carne de cerdo magros del municipio. ¿Cómo vamos a poder verificar esto? A través de los indicadores. Pero esto es indicador para poder observar el cumplimiento de este fin. Se dice lo siguiente: los productores incrementan sus ingresos por la venta de canales a la planta industrial. ¿Cuál sería la forma de cálculo? El ingreso es el volumen entregado por el precio acordado con los ejecutivos y directores de la planta. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen entregado? Por decirles 80 cerdos de 80 kilos por día. ¿Cuánto es el precio acordado? De 11 bolivianos por kilogramo de carne de canal, por decirles, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles van a ser los medios de verificación para saber cuál es el ingreso? Las liquidaciones de los estados financieros de la empresa, de ahí vamos a obtener esa información. ¿Bajo qué supuestos? Que el precio es resultado de convenio entre los productores cabañeros y otros como los ejecutivos de la empresa. Bajo estos supuestos. El fin, entonces, contribuye a la macroeconomía, mientras que el propósito es el objetivo general del proyecto. Y ese propósito, dice, es producir y comercializar salchichas, mortadelas, chorizo chusaqueño, paté de hígado y queso de chancho de alta calidad para los mercados del país. Este es el objetivo general. El enunciado del indicador va a ser producción y comercialización de salchichas de alta calidad. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a poder comprobar? Mediante la siguiente forma de cálculo. Producción y venta diaria, 100% de la capacidad de producción. Salchichas tenemos que producir 2.128 kilogramos por día. Mortadelas, 1.540 kilogramos por día. Chorizo, 870 kilogramos por día. Paté, 215 kilogramos. Queso de chancho, 280 kilogramos por día. Total, 5.033 kilogramos por día. ¿Cómo podemos verificar? A través de los registros de producción y venta de la empresa. ¿Bajo qué supuestos? Que los productores asociados entregan los canales justo a tiempo en la planta industrial, que se obtiene la certificación del SENASAC para comercializar en el mercado interno de Bolivia. Y además se han establecido convenios y contratos con supermercados y comercializadores de las ciudades de Potosí, Sucre y poblaciones intermedias de estos departamentos. Ese objetivo general tiene objetivos específicos. Estos son los objetivos específicos. Licitación y construcción de la infraestructura civil, licitación y montaje de la maquinaria, capacitación del personal, equipamiento y puesta en marcha. Esas son los componentes. Este componente, que es licitación y construcción de la infraestructura civil, ¿cómo vamos a verificar? Primero por el enunciado y luego por su fórmula. El enunciado: se prepara la licitación, se adjudica y supervisa la construcción. Acá se prepara la licitación en 2 semanas. Se publica y adjudica en 8 semanas. Se supervisa por 24 semanas.
¿Cuáles son los medios de verificación? Pliego de especificaciones técnicas y administrativas, documentación de la adjudicación, libro de órdenes de la supervisión, etc. Bajo los supuestos que se atienden los recursos financieros y las empresas cumplen con las condiciones técnico-administrativas. Y el resto de la información, sí, por cada una de las actividades de los componentes. Y finalmente las actividades. Las actividades ya son cosas más pequeñitas, ¿cierto? Pero cuyo cumplimiento de estas actividades van permitiendo el cumplimiento de las actividades específicas, de los objetivos específicos, ¿no? Y los objetivos específicos al cumplimiento del objetivo general. Entonces, fíjense, son actividades un poco más pequeñitas, pero que igualmente tienen que tener un enunciado, tienen que tener una fórmula de aplicación, un lugar de donde puedo verificar esa información y bajo los supuestos de. Entonces, esto es lo que quería mostrarles a ustedes hasta este momento con referencia a la elaboración del marco lógico. Ustedes pueden tomar ese marco lógico, por ejemplo, para el desarrollo de sus proyectos, de la planificación de sus proyectos. Ahora veamos sobre la ejecución del proyecto. Para la ejecución del proyecto, dice, el marco lógico y el plan de ejecución son los documentos base y contribuyen a la coordinación y seguimiento del proyecto. Ustedes pueden hacer un buen proyecto de factibilidad técnico-económico a nivel TESA, pero si no presentan ustedes esta planificación del proyecto, no conocen los objetivos específicos, no conocen de dónde se va a obtener información para comprobar los indicadores, etc. Definitivamente no les van a dar vía libre para sus propósitos. Así de simple, no les van a dar vía libre para sus propósitos. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante el marco lógico y el plan de ejecución de este plan. Entonces, ¿qué más tengo que explicarles juntamente con este marco lógico? Es el plan de ejecución. Y ese plan de ejecución normalmente utiliza como técnica el PERT-CPM, que también lo vamos a ver esta noche después que veamos esta partecita. Hay que tener mucho cuidado, dice, porque tenemos que fijar las responsabilidades para todas las personas que tienen que ser parte del proyecto. Y tenemos que nombrarlas, ¿no? Y tenemos que además determinar esta es responsabilidad del gerente técnico, es responsabilidad del supervisor, etcétera, etcétera, para el cumplimiento efectivo de todas las fases del proyecto que han sido planificadas con la utilización de la técnica SOP que utiliza la cooperación internacional y hoy en día todas las entidades fiscales que promocionan y financian proyectos, ¿no? El logro del propósito y del fin no está bajo el control del gerente o del ejecutor del proyecto. Lo que sí está bajo el control son el cumplimiento de actividades, el presupuesto y componentes. Y componentes. Está bajo la dependencia directa del gerente. Él tiene que gerenciar, tiene que hacer que estas actividades se cumplan. Al cumplirse las actividades, se cumplen los componentes. Al cumplirse los componentes, se cumple el propósito general del proyecto. Entonces, así funciona. Y el monitoreo del proyecto. Monitorear un proyecto significa ir evaluando ¿sí? el cumplimiento de las fases que están determinadas en la planificación. La planificación además nos va a permitir, o sea, determinar claramente hasta dónde queremos llegar. Eso también es otro de los elementos importantes. Entonces, muchas veces el mercado es grande, pero el financiamiento que tenemos es muy corto. Entonces, en vez de proyectar una fábrica que produzca 10 toneladas por día, tendremos que generar una fabriquita pequeñita que genere solamente media tonelada por día, por decirles, ¿no? Ese monitoreo ¿sí? es el procedimiento mediante el cual se verifica la eficiencia y eficacia. Y aquí hay dos términos que son completamente diferentes, eficiencia y eficacia. La eficacia es el cumplimiento ¿sí? de las metas. Por decirles, la fábrica
tiene que producir 32 toneladas por mes, por decirse. Y si la fábrica ha cumplido la producción de 32 toneladas por mes, ha sido un resultado eficaz. Se han cumplido, sí, las metas. Pero, ¿en qué consiste la eficiencia? La eficiencia consiste en el cumplimiento de las metas, pero bajo economía de medios. Es decir, que haya gastado la menor cantidad posible de energía humana, la menor cantidad posible de energía eléctrica y de otros tipos de energías, y además haya utilizado los recursos financieros de una manera eficiente, por eso, ¿no? O sea, que no gaste por demás. El financiador es responsable, sí, por el monitoreo continuo de los proyectos y tiene como función primaria de identificar problemas de desempeño y de trabajar con los ejecutores para solucionarlos satisfactoriamente. Un monitoreo eficaz le permite al financiador y al prestatario actuar antes que los problemas se compliquen demasiado para poder así resolverlos de manera efectiva. Estos monitoreos de proyectos generan los siguientes beneficios. ¿Cómo vamos a monitorear estos proyectos? Justamente con la matriz del marco lógico. Ahí está determinando los indicadores, se han especificado los supuestos que empezamos a monitorear para ver qué es lo que pasa con el proyecto. Y nos permite ese monitoreo, sí, generar los siguientes beneficios. Se identifican fallas en el diseño y en el plan de ejecución. Establece si el proyecto se está ejecutando de acuerdo al plan. Sobre todo en tiempo, ¿no? Por eso ha habido priorización también de los objetivos específicos o componentes. Examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando así el riesgo de no cumplir los objetivos. Como tenemos ahí supuestos, sí, podemos ver que no varía el precio, que no varía la calidad, que no haya profit social, económicos, técnicos, etc., ¿no? Determinar la probabilidad de que se produzcan los componentes o productos en forma planificada. Verifica si los componentes resultarán en el logro del propósito. Identifica los problemas recurrentes que se necesitan atención. Recomienda cambios al plan de ejecución del proyecto. Ayuda a identificar soluciones a problemas y establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la futura asistencia del financiador. Y esta es una lista de verificación del diseño del proyecto para ver si está bien hecho, ¿no? Es decir, si está bien hecho la matriz del marco lógico. Primero, el fin está claramente expresado. No podemos, como proyecto, ¿sí?, tener como propósito el fin. Hasta claro, ¿no? Porque el fin está relacionado con los macro objetivos del proyecto. Los indicadores del fin son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo. El proyecto tiene un solo propósito y está claramente expresado. Un proyecto debe tener solamente un objetivo general y varios objetivos específicos, que son los componentes que permiten el cumplimiento del propósito, que es el objetivo general del proyecto. Los indicadores de propósito, ¿sí?, tienen medidas en cantidad y tiempo, miden los resultados esperados al final de la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque expresan bien, ¿no? 8 unidades de la mejor calidad en el tiempo de 2 años. Los componentes del proyecto están claramente expresados como resultados. ¿Sí? Por supuesto, son los objetivos específicos. Todos los componentes son necesarios para cumplir el propósito, por supuesto, ¿no? Por eso son objetivos específicos. E incluyen los rubros en los cuales es responsable la gerencia del proyecto. Los indicadores de los componentes son verificables en términos de cantidad y calidad y tiempo. Las actividades incluyen todas las acciones necesarias para producir cada componente, se supone, ¿no? La suma de los componentes hacen una actividad. Algunas veces 2 actividades pueden servir para el cumplimiento de una sola actividad, o al revés, ¿no? El cumplimiento de un componente puede, o de una actividad puede servir para el cumplimiento o ayudar al cumplimiento de 2 componentes. Las actividades son áreas en las cuales se incurren costos para completar los componentes. Cada una de las actividades tiene adicionalmente un presupuesto.
La relación entre componentes y propósito es realista. La suma de los objetivos específicos determinan el cumplimiento del objetivo general. La lógica vertical entre las actividades, componentes y propósito y fin es realista en su totalidad. El propósito, junto con los supuestos de este nivel, describen las condiciones necesarias aun cuando no sean suficientes para lograr el fin. Los componentes, junto con los supuestos de este nivel, describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el propósito. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente acabamos de estudiar, ¿sí? La metodología SOP, ¿sí? Para la planificación del proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por parte de los estudiantes? Yo sé, estoy seguro, ¿no? Que esta parte de la planificación del proyecto es un poquito rugoso, evidentemente, pero como ustedes verán, es sencillo. Tampoco es muy difícil de poder comprender los pasos que tienen que darse para la elaboración de esta matriz del marco lógico. Voy a enviarles, sí, al concluir la clase, un ejemplo, sí, donde se hace la planificación del proyecto, sí, utilizando la técnica SOP, que es de mucha importancia en su utilización. Bien, entonces, como ya está todo esto comprendido, esto les voy a enviar tal como está. Y ahora incursionamos en otra temática. Aquí está. Ahí está. Pero esto ya está para... A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir este archivo y voy a levantar otro. Este es. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Entonces, este es una actividad complementaria a nuestros propósitos de la clase de hoy. Necesitamos, sí, aprender a programar las actividades. Por eso dice acá, programación y control de proyectos con redes per CPM. Entonces, una vez que hagamos la priorización de los objetivos específicos para determinar el cumplimiento del propósito general o propósito del objetivo general o propósito del proyecto, necesitamos, sí, elaborar todas las actividades que sean necesarias para cumplir los componentes. Y el cumplimiento de estos componentes, sí, va a determinar el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Vengo repitiendo como unas 3 veces, pero esto con el fin de que ustedes tomen conciencia de lo que estamos haciendo. Bien. Al concluir esta partecita, vamos a tomar un poquitito de aire todavía, unos 15 minutos, para continuar con la última parte del curso, que es esta parte de acá. Voy a referirme a esto porque es interesante, les comento lo que voy a comentarles a continuación. Aquí dice, ustedes le han estudiado a Charles Babbage porque es uno de los primeros, el padre del computador se lo denomina, ¿no? En la Universidad de Cambridge quiso fabricar el primer computador e hizo, ¿no? Un computador que hoy en día se encuentra como un objeto de visita, ¿no? En el Museo de la Universidad de Cambridge. A principios del siglo XXIX, Frederick Taylor, ¿sí? Es un científico que ha desarrollado una teoría, una corriente de pensamiento, llamaremos así, en el campo de la administración que se llama
la administración científica, ¿no? Donde él agregó sí, conceptos de psicología, relaciones humanas y una vasta experiencia en la administración, y fue Frederick Taylor sí que empleó el método de estudios y movimientos para determinar sí, algunas actividades que tienen que realizarse en función del tiempo. ¿Sí? Dice que muchas personas hicieron usar los resultados de este científico, de Frederick Taylor, en cuanto a la organización del trabajo, ¿no? El empleo de tiempos y movimientos, etcétera, para emplear en las cadenas de producción que había empleado Henry Ford para la construcción del modelo T. Pero resulta que muchas personas quisieron utilizar esta técnica de Frederick Taylor y resulta que prácticamente esclavizaron a los trabajadores, ¿no? Al punto que la legislación de los Estados Unidos prohibió la aplicación, sí, en las empresas estatales de la metodología del estudio de tiempos y movimientos que propuso Taylor. Pero después, ya durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que adoptar nuevamente estas técnicas porque la necesidad del conflicto bélico así imponía, ¿no? Para poder emplear estas técnicas de planificación o por lo menos calendarización de actividades. Bien, en los procesos productivos. Un poquito más allá, los esposos Lillian y Frank Gilbert emplearon la técnica de micromovimientos con ayuda de cámaras cinematográficas para dividir los movimientos en más simples que se llaman los terblics. Entonces, de esta altura, es muy probable que muchos de ustedes hayan llevado la asignatura de ingeniería de métodos. Me estoy refiriendo justamente a estos elementos, ¿no? A los micromovimientos que tienen que medirse, ¿sí? Para poder determinar ¿sí? las actividades mínimas, ¿no? Para determinar el tiempo empleado en los procesos productivos. Como en este caso, aquí hay un diagramita que indica en cuántos minutos se puede hacer el ensamblaje de un determinado mecanismo, ¿no? Decimos, si bien estas técnicas optimizan los tiempos, sí, pero se hacen en los procesos productivos. A principios del siglo XIX, en 1917, Henry Lawrence Gantt, ¿sí? Ideó el gráfico de barras horizontales que se llama el diagrama Gantt, aunque no está muy bien especificado acá, pero ustedes conocen el diagrama Gantt, que utilizo aquí para la construcción de viviendas. ¿Cómo se presenta el diagrama Gantt? Simplemente por columna el número de actividad, la actividad que corresponde y aquí la calendarización de las actividades. Entonces, primera actividad, planos y referencias, un mes y algo más. Construcción de cimientos, antecitos que concluyen las planos y referencias, y empezamos a construir. Después de construir los cimientos, construimos las paredes. Durante casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses. Luego construimos las obras sanitarias a partir del inicio del tercer mes. ¿Cuánto va a durar? 1 mes y medio. Construcción del techo va a concluir cuando se hayan construido medianamente las paredes durante 1, 2 meses y algo más. Luego vamos a construir el techo y luego vamos a hacer los revoques y así sucesivamente. Esto es para que ustedes más o menos se puedan ubicar, pero esto es solamente una calendarización de actividades con el diagrama. Simplemente una calendarización de actividades. Bien. En este gráfico, la longitud de las barras horizontales determina el tiempo que tiene que emplearse para llevar adelante una de estas actividades, ¿no? Esta técnica de Gantt es simplemente una calendarización de actividades, pero que le resolvió el problema de suministro de vituallas, de armas, municiones, etcétera, por parte de los Estados Unidos a los campos de batalla en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Al concluir esta Primera Guerra Mundial, Lawrence Gantt fue uno de los pocos extranjeros que recibió el título de Sir por parte del rey Jorge de
la Gran Bretaña, sí, por haber creado este método del método Gantt, que mejoró la construcción, que ayudó en la construcción o en la disminución de los tiempos en la construcción de unidades navales, dice la historia, ¿no? Pero esta calendarización de actividades, si bien podemos utilizar en los proyectos, tiene algunas dificultades. Lo mínimo que tenemos que trabajar es con esto que estamos viendo acá, ¿no? Con Gantt. Pero al mismo tiempo, sí tenemos que expresar en una columnita cuánto más va a costar el presupuesto cada una de estas actividades. No se olviden ustedes que las actividades, el cumplimiento de varias actividades, determinan el cumplimiento de un componente. El cumplimiento de varios componentes que corresponden a los objetivos específicos determinan el cumplimiento del objetivo general. Y el cumplimiento del objetivo general sí determina el cumplimiento del fin, ¿sí? Que es el objetivo macroestructural en todo proyecto, ¿no? ¿Qué más podemos expresar? Aquí está, algo más, antes que se acabe y hagamos un break. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sí, muchas de las potencias emergentes guardaron pues sus desarrollos, sí, alcanzados durante esta Segunda Guerra como secreto de Estado. Pero resulta que este método que vamos a estudiar, que es el PERT-CPM, había sido desarrollado por la Marina de los Estados Unidos como una técnica que se llamaba Polaris, Polaris Evaluation Review Technique, es decir, técnica de revisión y evaluación del proyecto Polaris. Y se aplicó en la construcción del submarino nuclear, ¿no? Esos que rondan por los mares del mundo, que tienen cohetes y tienen cabezas nucleares para garantizar la paz del mundo, dice que. Y realmente esa arma que habían producido los Estados Unidos era realmente difícil para poder ejecutar, y utilizaron esta técnica, crearon esta técnica y la guardaban, sí, bajo 7 llaves, hasta que unos científicos, sí, de la división UNIVAC de la DuPont Company, sí, desarrollaron un método similar que se llamó CPM y lo expusieron al campo académico. Y como ya estaban en el campo académico, tuvieron que salir nomás desde el anonimato funcionarios, ¿sí?, de gobierno, para indicar que ellos habían descubierto y habían desarrollado esa técnica años antes, ¿no? De todos modos, tanto el PERCEP como el PM es lo mismo, entonces se ha denominar técnica PERT-CPM o CPM-PERT. Y ahí están los nombres de los desarrolladores del Project Evaluation Technical Review, que es Buzz Allen, William Fassard y Hamilton, ¿sí?, que son miembros destacados a la División de Sistemas de Armamentos de la Corporación Lockheed Aircraft de la Oficina Naval de Proyectos Especiales. Y los creadores del CPM son Morgan Walker y James Kelly, ¿sí? Ahí tenemos, muy bien. ¿Y a qué se refiere? Esta técnica CPM-PERT, ¿sí?, va a utilizar los grafos, pero esa